que lo que está profetizando vaya de acorde con la Escritura. Porque también hay una cita, nada más que no la traigo aquí, donde dice el Señor, si el profeta, si el que te profetizare, se cumplió su profecía, ¿sí? Pero no va conforme a la Biblia. Ajá, pero te está llevando a otros dioses, el tal profeta es engañoso. Y dice, se los voy a parafrasear así para que la entiendan. Y es Jehová quien permitió que esa profecía se cumpliera para probarte, para ver si realmente le amas. Entonces, ese es el punto, ¿no? Yo tengo que ver no solo si alguien está hablando y dice, es que el Señor me dio esta palabra y me dijo así. Me dijo, Víctor, dame tu carro. Soy un profeta. Entonces, no, tengo que analizarlo si va conforme a la Escritura. Si realmente está conforme a lo que está escrito. ¿Existen profetas actualmente? Actualmente el ministerio profético, no existe el profeta. El ministerio profético como tal acabó con Juan el Bautista, aunque hubo después de Juan uno por ahí, pero realmente bíblicamente acabó hasta Juan. Ágapo, algo así se llamaba en Hechos. Dentro del cristianismo que hemos visto, muchos se dicen profetas, es el profeta tal, o sea, yo. Es que hay un don que se llama el don de profecía. Para ser profeta, tú no nada más tienes que tener el don de profecía, tienes que tener otros dones adicionales. El don de discernimiento, tienes que tener el don de sabiduría, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia. O sea, un profeta no nada más es porque tiene el don de profecía, ¿no? Un profeta tiene aparte otros dones que tenía. Y lo podemos ver en el caso, en la personalidad de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. Cuando nosotros analizamos a esos profetas, vemos su personalidad y vemos los dones que traían. No solo eran el don de profecía. Ahora, el don de profecía puede venir de repente sobre alguien y sí puede profetizar, pero Pablo nos manda a juzgar las profecías. O sea, el mismo apóstol Pablo, juzguen. O sea, si alguien habla, juzguen ustedes. Si en realidad esa profecía viene de Dios o no viene de Dios. ¿Y cómo la voy a juzgar? Con la palabra de Dios. Si está pegada a la palabra, ok. Ahora, si alguien me dice, no, es que de aquí a 5 años vas a salir y va a haber un viaje y tienes que agarrarlo y pues bueno, yo esperaré hasta esos 5 años para verlo. O el Señor va a ir encaminando todo. Si realmente Dios habló, Dios va a ir encaminando todo y dándolo todo, ¿no? Y se va a cumplir. Entonces, yo ahí es donde puedo sopesar. Pero que alguien venga y con ese muy entonado que hay ahorita en los púlpitos, así dice el Señor, hay que ver qué Señor, porque hay muchos señores. Bueno, hay un único Señor, ¿verdad? Pero en el mundo hay también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Por eso la palabra de Dios nos dice, si el profeta tal profetizó algo y no se cumple, el tal profeta es un mentiroso. Y entre ellos podemos nombrar a Benny Hinn, Guillermo Maldonado, Cash Luna. Cash Luna hasta llegó a decir hace poco, ¿no? que la verdad es que Dios le mintió. O sea, falló en una profecía y luego dijo ante un público que es que Dios le mintió. No, bueno. Yo pensé que Dios no mentía, ¿verdad? La palabra de Dios me dice que Dios no miente, no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Pero Él lo dice textualmente. Entonces, son personas que han fallado en profecías y que porque saben que está eso en la palabra de Dios, que profeta, que diera una profecía y no se cumpliera, el tal no es profeta, pues buscan cómo zafarse, ¿no? Y aún ofendiendo a Dios, porque al grado de decirle, mentiroso, me mintió, es un mentiroso Dios. Él tiene la culpa, jugó conmigo, me dijo que esto, pero a la mera hora me dijo que no. Entonces, como que así no va, ¿no? La cuestión, entonces en el lado de ese campo, como vamos a ver ahorita en Apocalipsis, ¿va? En el lado profético, escatológico, pues tenemos que ver las cosas como la palabra de Dios nos las va marcando. No cualquiera que venga y nos diga, así dice el Señor. Por ejemplo, David Diamond, que en el 2018 viene el Señor. La palabra de Dios dice que nadie sabe. Nadie sabe. Eso no se corrobora con la Biblia. Entonces, desde que alguien dice así, se le ocurra decir un año, un mes, ya desde ahí esa persona está errada. Entonces, nosotros podemos ver ahí sopesando eso con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí?
Apocalipsis 1:2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ok, entonces por eso es que les hablaba del ministerio profético, ¿no? Por eso hablamos de Deuteronomio, ya para cerrar, porque ya la clase pasada vimos este versículo 2, ya nada más para cerrar, ese versículo 2 era ver esto, que en realidad un profeta tenía que tener eso, que sus profecías se fueran cumpliendo, y dos, que tiene que tener una integridad también de vida, ¿no? Indudable, o sea, no hay más. Además que el profeta normalmente es una persona, si nosotros analizamos Elías, Eliseo y todo, no buscaban adular a la gente, eran muy directos. Eran muy directos. Quiero quedar bien contigo porque de aquí voy a obtener cosas, ¿no? Sí. Tú eres esto. Podemos ver el caso de Juan el Bautista, que el mismo Jesús dijo que entre los hijos de los hombres no hubo más grande profeta que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no hizo ni un milagro, y no profetizó nada del futuro. Nada, no dio ni una predicción futurista Juan el Bautista. Y Jesús dijo, de cierto os digo que no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué lo nombraste? Bueno, sí, cuando dice, no, yo vengo bautizando con agua, pero vendrá uno que vendrá bautizando con espíritu y fuego. Pero ese era Jesucristo, ¿no? Por eso hablaba de él, ¿no? Sí. O sea, él decía, yo vengo con agua para arrepentimiento. Ajá. Sin embargo, vendrá uno, ya, desfrutado del Espíritu Santo y con Ah, fuego. sí, pero es que ya estaba ahí. Ahí O sea, estaba. no, Jesús ya vivía. Jesús era diferencia de 6 meses con Juan el Bautista, de nacimiento. Eran primos, amigos, Eran primos. primos, ¿verdad? Sí, se llevaban 6 meses de diferencia el uno y el otro. Entonces nosotros podemos ver ahí, o sea, la palabra del Señor. Él sabía que cuando porque el Señor le había dicho que cuando él ya anduviera, el Cordero de Dios iba a andar ahí. No sabía todavía que era su primo, ¿sí? Pero él dice, cuando vi descender al Espíritu de Dios sobre él, supe que era. Entonces esa es la parte. Pero una predicción futurista, hablamos por ejemplo, cuando Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús predijo la destrucción y eso pasó 40 años después de su muerte. Entonces, esos son que hablamos predicción. Y Juan no hizo ninguna de esas predicciones. Juan no habló ninguna. Pero era un hombre que hablaba muy directo la palabra de Dios, y eso también es un profeta. Alguien que habla muy directo la palabra de Dios. Por ejemplo, al rey Herodes le decían, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Y viendo quién era el rey Herodes, un loco arrebatado, todo, que tenía la autoridad para mandarlo a matar si quería, ¿verdad? Y que al final lo mandó a matar, ¿no? Pero no se detenía por eso. Con los fariseos, la cúpula religiosa de ese tiempo, que también tenían la autoridad de llevarlo entre los romanos y matarlo, ¿verdad? Se enfrentaba con ellos y les decía, generación de víboras. Ustedes son unas víboras, ustedes son una serpiente, ustedes son unos hijos del diablo. O sea, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué quieren venir que yo los bautice? No, váyanse. Entonces, era muy fuerte en su predicación, muy contundente en su predicación, Juan. ¿Sí? Y eso era lo que estaba allanando el camino para el Señor, que era muy directo, Juan, con esa parte. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver esa parte, ¿no? Pero en sí, algo que se le atañe a Juan el Bautista como predicción, tuvo más predicciones el Señor Jesucristo, ¿no? Cuando habló de la tribulación, cuando habló y lo vamos a ir viendo cuando empecemos a tocar estos temas, cuando habló de la destrucción del templo. Los testigos que hablan de que él lo consideran como un profeta. ¿A quién? Ajá. Los testigos, no sabe todo eso, también lo consideran como un profeta. Sí, parte de su teología es así. Lo consideran como un profeta por las cosas que profetizó. Bueno, entonces vamos a cerrar ya el versículo 2 y ahora vamos con el versículo 3. Y aquí viene la primer bienaventuranza del libro de Apocalipsis. Sí. Apocalipsis 1:3. 1:3. 1:3. 1:3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces ahí está, vemos la primer bienaventuranza, ¿verdad? De 7 que hay en Apocalipsis.
En Apocalipsis tenemos 7 bienaventuranzas y aquí es la primera, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice salutaciones a las 7 iglesias? Esa es la que viene posteriormente. Ajá. Ese es el versículo 4. Cuando empieza el versículo 4 en adelante está la salutación. Dice, entonces bienaventurado es el mismo adjetivo que aparece varias veces en el Sermón del Monte. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque bienaventurados los mansos. Esa misma palabra es la que utiliza aquí el apóstol Juan para bienaventurados, ¿verdad? Que expresa la dicha y la idea de estar muy feliz. Por ejemplo, el exegeta Samuel Pérez Milos nos comenta, el término griego clásico se utiliza para designar el estado en que se encontraba para los hombres que gozaban de extraordinaria felicidad, especialmente porque habían escalado posiciones sociales o beneficios que los hacía estar por encima de la gente. Eso significaba el término griego que utilizó Juan. Bienaventurados, o sea, tienes un beneficio que te hace estar por arriba de los demás, ¿sí? Al estar meditando entonces este libro, lo que nos está diciendo el apóstol Juan, tú vas a tener esa bienaventuranza, ¿sí? Tú vas a tener esa dicha de estar a lo mejor por encima de los demás. No quiere decir que nos creamos más que los demás, pero al tener un conocimiento más profundo de lo que vamos a ver en el Apocalipsis, nosotros nos va a traer una seguridad, nos va a traer paz, nos va a traer gozo. En medio de lo que se está avecinando ahorita a nivel mundial, las economías se están colapsando hoy en día, ¿sí? Nosotros podemos ver casos: España, Inglaterra, Estados Unidos, Grecia, nosotros, Argentina, Brasil que lo denominaban ya casi el plus de Latinoamérica, ¿no? Y de repente cuando salió lo del mundial, la cantidad de pobres que tenía, más del 50% de Brasil era pobreza extrema. Entonces nosotros podemos ver la realidad de lo que se está viniendo. Y ante toda esta catástrofe de lo que se está avecinando, las muertes, los homicidios, los secuestros, las ejecuciones, todo lo que estamos viendo nos puede inculcar un temor muy grande. Pero nosotros al estudiar el libro de Apocalipsis y ver lo que Dios nos está hablando a través de él, y que él nos dice, no temas, porque al final yo soy el que voy a ganar, yo soy el que tengo el control de todo. Entonces por eso es que Juan nos está diciendo bienaventurados, ¿sí? Porque si nosotros lo hacemos, nosotros vamos a encontrar esa paz que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Esa bienaventuranza viene de Dios, como dice Santiago 1:17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago es un sol. New. Está antes de Apocalipsis. Es Judas, de atrás hacia adelante. Judas, tercera, segunda, primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro, y luego viene Santiago. ¿Santiago cuál? 1:17. Dice, pero la sabiduría que es lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 1:17. Perdón, soy 17, pero ¿cuál estoy? Perdón, estoy en el 3. Ya sí, me había equivocado, dije. A ver, así va de nuevo. De veras. Se pegan las hojas. Ok, Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las nubes, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿qué dice? Desciende de Dios, ¿verdad? Desciende del Señor, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que también nosotros podemos estar confiados, que Dios no es un Dios que cambie de parecer, ¿verdad? No es un Dios que hoy, sí, te voy a ayudar, y mañana, ¿sabes qué? Siempre no. Siempre no puede. No cambia, no muta, no. Sus palabras son sí y amén, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, sí y así será. Entonces nosotros podemos ver y confiar en eso. Ahora, hermano, nosotros cada vez que encontremos en la Escritura la palabra bienaventurados, vamos a encontrar 4 cosas. O encontraremos que está sujeta a 4 cosas. 1, la expresión o declaración. 2, a quién se dirige esa bienaventuranza. 3, el motivo. Y 4, la recompensa.
¿Sí? La 2, ¿cuál es? ¿A quién se dirige? 3, el motivo. Y 4, la recompensa. Cada vez que nosotros encontremos la palabra bienaventuranza, vamos a encontrar que está sujeta a estas 4 cosas. ¿Sí? Como aquí lo vamos a ver. La expresión o declaración, bienaventurados, ¿no? ¿A quién se dirige? A ver, lean ahí el versículo 3. ¿A quién está dirigiendo? ¿Cuál? Apocalipsis 1:3. Ajá. ¿A quién está dirigiendo esa bienaventuranza, Juan? A todos los que leemos la Biblia. A todos los que vayan a leer la Biblia, porque no es para todos. 1/3 de la respuesta. 1/3, sí estuvo, pero es 1/3 de la respuesta. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, es la segunda. Y la tercera dice, y guardan las cosas en ellas escritas. Entonces, a esos que cumplen esas 3 partes, son esta bienaventuranza, ¿verdad? El que oye la palabra de la profecía y el que guarda las cosas que ellas están escritas. ¿Sí? El que lee, el que oye y el que guarda las cosas. El motivo, pues lo podemos encontrar ahí, ¿verdad? El próximo regreso del Señor, la recompensa que nos va a traer una paz. Una alegría extrema. Extrema. A pesar de todo el caos, Vamos a estar gozosos. Porque vamos a entender que Dios nunca va a perder el control de las cosas. Que todo está bajo su control y su soberano seguimiento, ¿verdad? Todas las piezas del ajedrez Dios las está moviendo. Aunque el hombre crea que es autosuficiente, Dios está moviendo todas las piezas del ajedrez y ocupa la dureza de nuestro propio corazón para cumplir sus propósitos. El hombre es culpable porque el hombre es el que no se quiere arrepentir y no se va a arrepentir. Entonces dice Dios, ok, entonces yo te utilizo para acá y te muevo acá, porque aquí me vas a ser útil. Entonces nosotros podemos ver que entonces esta bienaventuranza solo la obtienen los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras, ¿verdad? Ahora, poniendo una especial atención aquí, nosotros vamos a encontrar que dice el que lee, que está en singular, y luego dice los que oyen y guardan. ¿Está en qué? Plural. Está en plural. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto está haciendo referencia, Juan está haciendo referencia a una asamblea, a una iglesia. Está imaginando al maestro Y a sus discípulos. O sea, eso es lo que está diciendo el que lee, o sea, el que se paraba enfrente como estoy ahorita y está leyendo la palabra, ¿verdad? Y los que oyen y guardan, que los que oyen son los que están allá y los que guardan incluye a todos, hasta el que está hablando. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces, en pocas palabras nos está diciendo que sí, que no solo es individual, aunque podamos hacerlo, también es beneficioso y rico el estudiar el Apocalipsis individualmente, pero también es más gozo y de más lleno y de más plenitud poderlo disfrutar así en compañía. Y yo creo que más que disfrutarlo, pues se disfruta realmente. Pero es que es aprender la palabra correcta, porque podemos nosotros empezarlo a leer y nomás no entender muchas cosas. Sin embargo, el que es experto en eso nos va a explicar que no es por ahí el asunto, que es por acá. Así es. Y así es. Y como yo le dije el otro día a alguien, le digo, yo también aprendo junto con ustedes. Por ejemplo, ahorita al estar vaciando todo esto yo no lo sabía. Yo no lo había detectado esto del que lee, los que oyen y los que guardan. No sabía que Juan se estaba hablando de una asamblea. Porque a veces uno lo lee rápido y no lo mastica. O sea, el que lee soy yo y el que yo lo leo, yo lo oigo, yo lo guardo. Entonces, así. Pero sí es cierto, el primero es singular y los otros dos son plurales. Son plurales. ¿Y por qué se debía a esto? Bueno, esto se debía al que antes, ¿verdad? Hacer copia de los manuscritos que hacían los apóstoles era carísimo. El papiro salía muy caro. Y la tinta, el escribirlo, el dedicarle todo el tiempo. Entonces, una asamblea cuando mucho podía aspirar a un solo papiro. ¿Sí? Cuando mucho, ¿verdad? Las más pudientes, pues quizá 2 o 3 o 4, ¿verdad?
pero las asambleas generalmente tenían un solo, las cartas tenían una sola copia, ¿verdad? Gracias, muy amable. Y tenían una sola copia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues alguien la leía y los otros las escuchaban. Hoy en día nosotros tenemos, hermanos, una gran bendición al tener la Biblia completa y tenerla a un precio súper accesible y tenerla en nuestras manos, ¿verdad? Entonces nosotros es algo más todavía de bendición para nosotros, pero a la vez de responsabilidad, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad mayor, porque si Dios le ha placido en estos tiempos entregarnos la palabra de una manera tan fácil, que puedes ir a una librería, comprarla, diversos tamaños, colores, estudios, como quieras, pero tienes una escritura. En ese tiempo, no la había. En ese tiempo no estaban a veces en todas las asambleas todos los libros que tenemos ahorita. Esos libros fueron acoplados, se reunieron de una asamblea, de otra. Acá Pablo escribió, a ver, acá Pedro, acá pero no en todas las asambleas tenían todas las epístolas de Pablo, todas las epístolas de Pedro, todas las epístolas de Juan. No es así. Y hoy en día nosotros tenemos esa bendición grande de tener todo el canon completo de la Escritura y poder saborearlo y degustarlo a cada rato. Entonces, ¿queda claro? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 13. Timoteo, mirando el tema. ¿4 qué? 13, primera de Timoteo 4, 13. Primera de Timoteo. Sí. 4. 13. Primera de Timoteo 4. 13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces ahí Pablo es lo que también, en otras palabras, es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. La lectura. ¿La exhortación qué se refiere? El ánimo. Vamos a leer la palabra de Dios, te invito a estudiar la palabra de Dios. Mira, vamos a hacerlo. No tengo ganas, vamos, pero conveniente, es de provecho escuchar la palabra de Dios. Sí. Entonces, ahí lo mismo Pablo le está recomendando a Timoteo, en otras palabras, ¿verdad? Pablo, Timoteo, lo que yo llevo, ocúpate en esto, ¿verdad? Nosotros igual, en lo que no nos reunimos, tenemos de ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Porque una de las funciones de congregarnos, ¿cuál es la función? De estar aquí, nada más venir y escuchar la palabra. No, también es animarnos. O sea, es animarnos, porque va a haber veces en que alguien esté desanimado y entonces tenemos que echarnos la mano. Va a haber veces alguien en que diga, es que tengo tantos problemas, tengo tantas situaciones que ya, yo creo que no voy a seguir ya en el cristianismo. Y es nosotros como parte del cuerpo de Cristo, cuando un miembro está sufriendo, tengo que ayudarlo. Decirle, no hermano, confía en el Señor te va a ayudar. Y es donde vienen nuestras palabras y es a lo que se refiere Pablo. El Señor va a ayudar a Jesús también. Sí. Porque a veces tenemos que dar también el apoyo. Claro, eso es intrínseco. Pero sí, tienes toda la razón, qué bueno que lo dices. Es parte de nosotros. O sea, porque el amor de Dios, si está en nosotros, Dios nos va a impulsar a... O sea, cuando nosotros damos impulsados por el amor a Dios, no nos va a pesar. ¿Sí? Y si la otra persona no llegara a ser agradecida por eso, ni nos va a doler. Porque al final de cuentas, partió del amor de Dios hacia esa persona, ¿verdad? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver y lo que nos está diciendo. Pedro también nos habla algo similar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Pedro qué? 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Peter. 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces ahí está, mismo nos está diciendo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? La que yo pueda decir ahorita. La Biblia.
Es la palabra profética más segura. Y dice, y hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si yo estoy en un lugar oscuro y veo que allá encienden una luz y acá no veo nada, ¿qué hago? Voy hacia la luz y me quedo junto a la luz, ¿verdad? Entonces es lo que Pedro está diciendo aquí, hermanos. Así deben de ser ustedes con la Biblia. Así deben de ser ustedes. Deben de ser alguien que, como quien está en tinieblas y ve que allá hay luz, pues van hacia la luz y están en la luz para que las tinieblas no lo estén rodeando, ¿verdad? Porque qué feo es estar rodeado de tinieblas, que no ves nada, no sabes ni a dónde van, ni dónde caminan, ni nada, y no hay una sola luz. La buscas, por más que intentas querer ver algo, no puedes. Entonces cuando alguien prende por allá una lámpara, ¿verdad? Entonces tú dices, ¡ah, ya voy! ¿Verdad? Eso es la Biblia. La Biblia es la lámpara que nos está diciendo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscarla. Pedro también dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ¿verdad? 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. No lo tengo aquí, pero si no me equivoco es eso. Capítulo 2, 1. Sí, es ese. Ah, gracias, thank you. 1 de Pedro 2, 1. 1 de Pedro 2, 1. 2, 2. Ah, perdón, 2, 2, me equivoqué, era 2, 2. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces ahí está, ¿verdad? Tenemos que hacer así. Entonces la palabra de Dios nos está incitando a estarla estudiando. Y aquí Juan nos dice que de una manera especial nosotros tenemos que estudiar este libro profético que es Apocalipsis, que tiene 7 bendiciones, ¿verdad? Y quizá es el libro más descuidado de toda la Biblia. Quizá es el libro que nadie quiere tocar. Que nadie quiere saber qué va a pasar. Sí. Unos no quieren saber qué van a pasar y otros no quieren profundizar. Algunos no quieren profundizar por temor, otros no quieren profundizar por flojera y otros no quieren profundizar porque no saben ni siquiera qué viene encima, no quieren dedicarle tiempo, pero es un libro que trae bastantes bienaventuranzas, como ya dijimos. ¿Cuántas trae? 7. Sí, exacto, 7 bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de que trae bendición estudiar las profecías bíblicas es el caso de Daniel. ¿Sí? Daniel capítulo 9, versículos 1 al 3, y no lo pierdan, dejen ahí el 9. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 3. Daniel 9, del 1 al 3. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No pierdan ahí el capítulo 9. Fíjense ahí Daniel lo que hizo. Dice: miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. En Jeremías tenemos que Dios habló que iba a dispersar al pueblo y durante 70 años iban a estar fuera y después los iba a traer, ¿verdad? Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Y qué hizo Daniel cuando vio eso? Sacó cuentas. Y Daniel dijo: ya estamos por ese tiempo. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Versículo 3. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vean la imputación que tuvo la profecía sobre Daniel. Al estarla estudiando, él dice: esto ya se va a cumplir. La desolación de Jerusalén ya se va a cumplir. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Me vuelvo al Señor. Lo buscó en oración, en ruego, ¿verdad? En ayuno, cilicio y ceniza. ¿Y qué pasó?
versículos 21 al 23. ¿De Daniel? Sí, al 24, perdón. Daniel. ¿De este mismo 9? Sí, Versículo 9. 21 21. al 24. No, 24, dice. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, ahí está. Fíjense, Daniel, al estar estudiando el libro de Jeremías, que es un libro también que trae profecías, ¿verdad? Dice, atentamente, él se puso a estudiarlo atentamente. ¿Qué quiere decir? Que le dedicó tiempo escudriñándolo, apasionado. Vio que ya estaba cerca el tiempo y buscó a Dios con todo su corazón. Lo buscó en oración, en ruego, en ayuno, y Dios le contestó. A veces nosotros decimos, es que no entiendo cierta parte de la escritura. ¿Qué estoy haciendo para entenderlo? Daniel, cuando vio eso, se volvió al Señor y se metió en oración, ayuno, ¿verdad? Y ruego al Señor. Entonces Dios le mandó un ángel a él, ¿verdad? Y le dio el don de sabiduría. Le dio lo que realmente estaba viendo. Y después, cuando veamos ya lo que se viene en las semanas y todo ese detalle, le dice: Daniel, tú ahí ves 70 años, pero en realidad no son 70 años, son 70 semanas. Y cada semana es un año, y le empieza ya a contar. Entonces, cuando se le desglosa, se le abrió más el panorama profético de lo que Daniel estaba viendo. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo: hay mucho más ahí, Daniel. Y por estar atento y por estar en oración y ruego, yo te lo voy a aclarar. Te lo voy a aclarar. Lo mismo nosotros, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis con esa humillación ante el Señor y con ese ganas de conocer lo que realmente quiere decir, Dios nos va a abrir el panorama. Apocalipsis no es un libro difícil, más difícil está Hebreos que Apocalipsis. Pero porque tiene figuras y tiene palabras a veces figurativas, creemos que es enredoso, pero la realidad es que no. Es un libro bastante exquisito que nos habla de lo que está por venir y de lo que se va a desatar. Otra persona que también recibió bendición por estudiar un libro profético es el eunuco etíope, ¿verdad? En Hechos, al que alcanza Felipe. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 38. 8. Hechos 8. Sí. Ajá. Capítulo 8, versículo 26 al 38. 8, 26 Al 38. al 38. ¿Ya estamos? Uh-huh. 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó lo que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada la tierra de su vida?
por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Fíjense, ¿verdad? Este eunuco iba leyendo el libro del profeta Isaías. A pesar de que no lo entendía, él estaba leyendo, ¿verdad? Dios ya sabía anticipadamente. ¿Y qué hace? Prepara a su siervo Felipe y le dice: ve a tal camino, que es un lugar que densamente poblado, donde pasaba mucha gente por ahí. No, dice que es desierto. Imagínense que Dios nos diga: ¿sabes qué? Ve al desierto de Sahara y te vas a parar ahí. Va a pasar a un hombre y ahí vas a darle mi palabra. Es que, no, ni siquiera le dijo eso. Le dijo: ve allá a ese lugar desierto. Y ya cuando estaba allá, le dijo: acércate a él. Entonces imagínense que te dice: ve al desierto de Sahara y te paras ahí. Y tú así como que, ¿verdad? Pero ¿cuál era la función de Felipe? Ayudar al eunuco que tenía sed de Dios y que estaba estudiando, aunque no le entendía, él estaba leyéndola, ¿verdad? Porque estaba interesado en conocer. Entonces Dios le envió a esa persona que le ayudó a entender al profeta Isaías y descubrir que hablaba de Cristo, ¿verdad? ¿Okay? Una pregunta, ¿eunuco qué es? Eunuco es una persona que son los que están Tapados. visitos, ¿no? Sí. Esos son eunucos. Hombre que lo está Sí. Pero no, es el hombre que le quitan Sí. el vestido, ¿no? Le quitaban principalmente a los que estaban cerca de las reinas, ¿no? Ajá. Los quitaban para que no fueran a hacer cosas indebidas. Entonces, sí. Ahora, así como nos puede atraer bendiciones el estar estudiando las escrituras, ¿verdad? La cuestión profética, y meternos y tener un hambre de conocer las cuestiones de Dios y lo que Dios está haciendo en estos tiempos, también, así como hay bendición, también hay maldición, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Apocalipsis 22, 18, son casi los últimos, y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces ahí está. Un mal estudio del libro de Apocalipsis nos puede también traer consecuencias, ¿sí? Y si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. A veces podemos quitar textualmente, ¿verdad? Pero también podemos quitar cuando, yo nada más voy a leer hasta el capítulo 3, lo demás no me interesa. Ya estoy quitando, ¿verdad? A mí no me interesa saber de las iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3, y lo demás no me interesa. Estoy quitando. Estoy haciendo Apocalipsis nada más de 3 capítulos, cuando tiene 22. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Y si alguno quiere ir por encima de, bueno, pero aquí está lo de Apocalipsis, Señor, pero quiero más revelación, más, o sea, ¿qué más? Aparte de esto, ¿qué más va a suceder? Solo lo que está escrito, ¿verdad? Ahí dice de las plagas. ¿A qué plagas se refiere? Que están escritas en este libro. ¿Se refiere a todo la Biblia o nada más Apocalipsis? En sí, el contexto es Apocalipsis. Apocalipsis. El contexto es el libro de Apocalipsis, ¿sí? De este libro, ¿no? De este libro, sí.
Entonces, sí. Tienes razón. Sí, el contexto es Apocalipsis, aunque también hay una advertencia por ahí en la palabra de Dios sobre, ¿verdad?, tomar la palabra a la ligera, en general, pero en sí esto es sobre el libro de Apocalipsis, en específico. Ahora, la razón, ¿cuál es la razón? Dice, bienaventurados los que leen y oyen y guardan las palabras de... ¿Por qué? Porque el tiempo, ¿qué dice? Está cerca, ¿verdad? Y aquí la palabra griega para tiempo no es cronos, porque cronos es tiempo del reloj, ¿verdad? O sea, no se refería a que ya en 24 horas el Señor iba a venir o algo así, sino que el griego que está utilizando es kairos, que simboliza era o estación, primavera, verano, eso es una era, ¿verdad? Eso es un kairos. Tiene que ver con un periodo de tiempo con sus características peculiares. La referencia aquí es sin duda al hecho de que el tiempo del fin está cerca. El día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos del hombre para poner fin a la historia tal como la conocemos ahora y establecer su reino glorioso de paz y justicia. ¿Sí? Las palabras que dice, bienaventurados los que oyen y guardan las palabras de qué? De esta profecía, ¿verdad? Se refiere aquí a la palabra canónica escrita por el hombre de Dios, o sea, Juan, autorizado para escribir bajo la dirección del Espíritu Santo. Nótese que Juan designa la naturaleza de lo que escribe como profecía, ¿sí? O sea, él mismo le da esa naturaleza, porque acuérdense cuando hablamos de la introducción que algunos dicen que no es un libro profético. Bueno, Juan aquí mismo, así es. Juan aquí mismo le da esa temática de profético, ¿verdad? Además, debe recordarse que la literatura apocalíptica no es solo profética, sino también escatológica. Es decir, su temática principal concierne a las cosas que han de ocurrir en los postreros tiempos, ¿sí? Las cosas en ella escritas, esta frase destaca la autoridad permanente de la palabra de Dios. Las cosas que en ella está escritas destacan la autoridad permanente de la palabra de Dios. ¿Sí creemos que realmente la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Sí? Francisco, ¿sí? Yo a veces... Dice, ¿destaca la autoridad escrita? Sí. ¿Lo viste? Que destaca... Esta frase destaca la autoridad permanente de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que un niño musulmán a los 6 años se sabe el Corán de memoria? Se sabe todo el Corán de memoria. Nos obligan. En sí el Corán es el Antiguo Testamento. No, el Corán es un libro escrito por el que ellos llaman profeta Mahoma. Es como el libro de Mormón. Es otro. ¿Y quién era Mahoma? Mahoma vivió en el año 600 después de Cristo. Y fue alguien que en cierta forma se separó de la iglesia y que Dios le habló y un ángel le reveló, y más o menos muy similar a lo que le pasó a Joey Smith. Porque en sueños le decía que japa ya. Sí. Pero vemos lo errado de Mahoma desde un principio, porque él desde un principio empezó a tener muchas mujeres, y niñas inclusive, como esposas. Entonces desde ahí podemos ver su lado errado, ¿no? Y además el evangelio de los... o el cielo de los islámicos es un cielo machista. La mujer no entra al cielo, el único que entra al cielo es el hombre. ¿Sí? Y el hombre que viva el Islam al 100%, que dé su vida hasta por el Islam y que haga atentados y cosas de esas, cuando llega al cielo, Dios le va a dar un harén de 40 a 70 vírgenes para él solito, para que pueda estar ahí por toda la eternidad. Que nosotros. ¿Eh? Pues entonces, sí, digamos, si ellos creen en Dios también. No, ellos creen en un falso Dios. Ellos tienen otro Dios. Sí, ellos tienen un Dios sensual, un Dios machista. ¿Por qué? Porque solo el hombre llega al cielo. 2, porque el hombre es el único que recibe recompensas en el cielo, y la recompensa que va a recibir es una recompensa sexual. Pero el Dios que ellos tienen es el mismo Dios que nosotros. Definitivamente no. Que ellos lo ven así, es el mismo Dios de nosotros. No, ni ellos lo ven así. Bueno, Jesús no.
Pero Dios Padre, si no lo conocen ellos, No. ellos tienen otro Dios muy diferente. Ellos tienen otro Dios, muy diferente. Ahora, es como, te lo voy a poner así, es como Víctor, tú tienes tu carácter, tienes tu personalidad. Imagínate que alguien dice, no, Víctor es un holgazán, un bueno para nada, solo busca vivir de la gente. ¿Estaríamos hablando del mismo Víctor? ¿Verdad que no? No, pero lo que me refiero es que ellos, en su religión, ven a No. nuestro Dios como el mismo de ellos. No. A eso me refiero. O sea, no que sea No. otro Dios, no, sino que sea el mismo Dios. Yo pensaba que Como el los- Islam, Como los digamos, testigos de Jehová, que ajá, sí como ven los a- testigos de Jehová, que al ven final a de cuentas Jehová, no ven creen a en Jehová, Jesucristo, pero ven a pero sí Jehová. creen en Dios Padre. Aunque igual todo chueco y Sí. Dios sabe. No, a tal grado que ellos matan a los cristianos. Si hubiera algo de igualdad por ahí, pues Ujú. tuvieran un temorcito, pero no, el Dios de ellos no. El Dios de ellos les exige muertes. Ni se basan en la Biblia, Antiguo Testamento, nada. Nada de eso. Su libro es totalmente el Corán, su libro sagrado. Sí leen la Biblia, porque sí la leen, la tienen como un libro sagrado, pero muy por abajo del Corán. Para ellos el El Corán primer libro es el Corán, Sí. luego la Biblia me supongo el Antiguo Testamento. Sí, No, creo que sea el nuevo, ¿eh? no, también el nuevo, porque tienen a Jesús como un profeta. Ellos dicen, hubo profetas, y el profeta Juan el Bautista, luego vino el profeta Jesús, y el último, el máximo, Mahoma. Entonces, Jesús fue un profeta antes de Mahoma, y Mahoma ha sido lo máximo como profeta, porque fue el que les entregó el Y su Corán. Dios se llama Alá. Alá. Su Dios es Alá. Que quién sabe cómo lo vean ellos. Sí, sí. Pero tú ves tan solo la personalidad que describe el Corán de Alá, es muy diferente a la personalidad de Dios. Porque Alá exige muertes. Alá dice, si alguien no sigue mis principios, mátenlo. Eso es la religión. No es extremismo del Islam. Como le decía yo a alguien, lo que nosotros ahorita estamos viendo del Estado Islámico que mata cristianos y todo eso, no son los extremistas, son los que están viviendo el Islam realmente. Realmente los que están apegados a su palabra. A la palabra del Islam. No la están llevando a un extremo, la están llevando como dicen, porque es lo que les pide Alá. Y además, no solo eso, ellos están, te repito, en un cielo, están esperando un cielo sensual, donde van a tener relaciones con 40, 50, 70 mujeres por toda la eternidad, que Dios les va a entregar para ellos solitos. Y como le dijo un hermano misionero a un mula, mula es el maestro del Islam, él estuvo de misionero allá en Medio Oriente y dice que se hizo una buena amistad con un mula, y entonces le decía, a ver, pero explícame una cosa, ¿cómo es posible que la mujer no llegue al cielo? Y entonces las vírgenes que están allá, ¿cómo llegaron? ¿Por la puerta de atrás? ¿O cómo? Explícame. Que el mula se enojó y le dijo, tú preguntas demasiado, vete. Pero Pero tienen 40, pero muchachos. entonces es el cielo que les promete el Islam. ¿Por qué? Porque Mahoma sí vivió. Mahoma vivió con muchas mujeres y niñas. Entonces vemos que el Islam por eso hasta la fecha permite el casamiento de hombres adultos con niñas, porque no permite el casamiento de mujeres con niños, que también es aberrante. Pero estamos hablando de ese, no ves lo viceverso, ves nada más el hombre y las chamaquitas, que pueden agarrar niñas de 6 años, ¿verdad? 5 años, si quieren casarse con una de 5 años, le pagan al papá y se casan con ella y tienen relaciones con ella. Y no están mal ante Dios, ante su Dios, ¿verdad? Entonces, por eso lo que digo, no es un extremismo. Ellos están llevando su falsa religión a como se las dicen. O sea que son como otros mormones, más que del lado oriente. Entonces, bueno, regresando al texto, entonces nosotros vemos aquí que el tiempo perfecto que estamos hablando aquí sugiere la permanencia y la autoridad del documento, como la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Ahora, leamos el versículo 4 de Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1, Sí. versículo 4. 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia,
gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ok, aquí realmente empieza una carta de Juan a las 7 iglesias. Aquí es donde empieza, ¿sí? Por eso pone Juan a las 7 iglesias, ¿sí? ¿Por qué? En la antigüedad se acostumbraba a poner primero el nombre del remitente en las cartas. Tanto si viéramos las cartas de los griegos o del Imperio Romano de ese entonces, veríamos que fulanito de tal a tal, ¿verdad? O sea, pero primero se ponía el nombre de la persona que escribía la carta. Por eso Juan dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Nosotros podemos ver lo mismo, por ejemplo, en las cartas de Pablo. Pongo un ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos, Romanos 1. 1 y 1. Romanos 1 y del 1 al 5. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Está Pablo y dando una referencia a lo que él es. Y ahora, ¿a quién va dirigido? Versículo 6. 6 y 7. Dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ya vieron la similitud? Por eso Juan dice, Juan a las 7 iglesias que están, ¿verdad? Entonces, ese es un caso. Otro, vamos a ver otro rapidito, Gálatas 1:1. Gálatas 1:1 y 2, por favor. 1 y del 1 al 2 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Gálata. De Galacia, ¿no? Entonces vemos ahí, Pablo, a las iglesias de Galacia, ¿sí? Entonces, un ejemplo ahora, Pablo no solo utilizaba esto, también Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Primera de Pedrito. Capítulo 1. Primera de San Pedro, ¿no? Dice aquí. Sí. ¿Uno qué? 1:1. Primera de Pedrito 1:1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Verdad? Entonces ahí vemos Pedro dirigiendo su carta ¿a quién? A los expatriados, ¿verdad? Los judíos que habían sido sacados de su nación y llevados a sus lugares, ¿sí? Entonces vemos cómo se acostumbraba. Judas, por ejemplo, Judas capítulo 1, versículo 1, Judas está exactamente atrás de Apocalipsis. Es el penúltimo libro. ¿Pero qué Judas es? Judas 1:1, nada más tiene un capítulo Judas. ¿Pero Judas el malo o qué? No, ese murió. Eso no alcanzó a escribir. ¿De Judas 1:1? Sí. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces nosotros podemos ahí ver, ¿verdad? Que no solo Juan, sino todos utilizaban esa parte, porque les repito, era algo normal para ellos hacerlo, porque en ese tiempo se manejaba así. Luego dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Aquí hay un debate por qué 7, ¿verdad? ¿Por qué las 7 que vamos a ver? Que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Si había más iglesias, por ejemplo, ahí no vemos a la iglesia de los Colosenses de Efesios, ¿verdad? Que fundó Pablo, otras iglesias que fundó Pedro, Bitinia, vemos ahí cuando Pedro, ¿verdad?, se dirige a los expatriados que están en Bitinia, en el Poncio. ¿Por qué nada más esas 7 iglesias? Bueno,
El número 7 nos habla de plenitud dentro de la Biblia. Vamos a ver también cuando hable, por ejemplo, lo que leímos más abajo, de los 7 espíritus, ¿sí? Entonces, cuando nosotros... Eso de las 7 iglesias, o de los 7 espíritus, o a veces se ve muy repetido el número 7. O sea, no es casualidad. No, a veces se utiliza en un sentido. Tenemos que analizarlo cuando lo está tomando en el sentido de plenitud y cuando es solo un número que está manejando, ¿sí? Porque a veces hay teólogos que a todo número le quieren ver algo, ¿no? Sí, por eso, que luego empiezan con la famosa numerología, entonces se van más profundos, ¿no? Pero aquí el 7, en este caso, nos habla de una plenitud, ¿sí? De las iglesias, o sea, se está tomando ese conjunto de iglesias para hablar de una verdad, ¿sí? Esas iglesias nos van a representar una verdad. ¿Qué verdad? Bueno, la verdad de los estados de la iglesia en el momento actual y en el momento histórico, ¿verdad? Si nosotros vemos, por ejemplo, y vamos a ir analizando ya cuando entremos al capítulo 2, Éfeso, la iglesia apostólica, Esmirna, la iglesia perseguida, ¿verdad? Teatira, la iglesia imperial, y vamos a ir viendo hasta llegar a la Odisea, la iglesia rica, próspera, y que no tiene necesidad de nada, ¿no? Entonces nosotros vemos que ahí cuando está hablando del número 7, está hablando de una plenitud, ¿sí? Gracia y paz a vosotros, dice. Ese es el saludo apostólico para las iglesias siempre. Ese saludo lo utilizó Pablo más que nadie. Gracia y paz a vosotros, ¿verdad? Es el saludo acostumbrado por los cristianos de ese tiempo, gracias, principalmente por los líderes. Sí. Sí. Probablemente corresponde al hebreo Eseb y Shalom, ¿verdad? Eseb, gracias, Shalom, paz, ¿verdad? Esos dos vocablos expresan el deseo del autor de que sus lectores reciban la abundancia del favor de Dios, ¿sí? Gracia es el favor de Dios derramado sobre los pecadores que merecen exactamente lo contrario, ¿sí? Y paz es el resultado de la nueva relación del pecador que ha sido reconciliado con Dios mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? La gracia está presente en cada proceso de la salvación. Cuando hablamos de los pasos de la salvación, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hemos sido escogidos por gracia. Hemos sido llamados por gracia. Hemos sido justificados por gracia. Y seremos glorificados por gracia. Vamos a ir viendo 2 de Timoteo 1, 9 y 10, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Segunda de Timoteo 9 y 10. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sí, ¿verdad? Vemos como dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, o sea, en la eternidad pasada, ¿no? Esa gracia, fuimos escogidos. ¿Cuándo fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura. Desde ahí fuimos escogidos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Capítulo 2, versículo 8 y 9. ¿Efesios cuál? 2, 8 y 9. 2, 8, 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Okay. Entonces, por gracia somos ¿qué? Salvos. ¿Verdad? Por la gracia somos salvos. No por obras, ¿no? No por obras. ¿Sí? No por lo que demos o dejemos de dar, no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino por gracia. ¿Sí?
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedrito. Fui escogido por gracia, fui salvado por gracia. Primera de Pedro, Capítulo 1, versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Okay. Entonces, segunda de Timoteo nos habló de la gracia al escogernos, desde antes de la fundación, ¿verdad? Desde los tiempos de los siglos pasados. Efesios 2, 8, 9 nos habla de la gracia que somos salvos, ¿verdad? Actual. Y primera de Pedro 1, 13 nos habla ¿de qué? ¿De qué nos habla? De Pedro 1:13. de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En nuestra glorificación, ¿verdad? En el futuro de En el futuro, cuando ya en esa gracia que nosotros estamos esperando, por esa gracia vamos a ser glorificados. Entonces, repito, segunda de Timoteo 1, 9 y 10 nos habla de la gracia que nos escogió, Efesios 2, 8, 9, la gracia que nos salvó, y primera de Pedro 1, 13, la gracia que nos va a glorificar. ¿Ok? Ahora, la paz es el fruto de lo que la gracia de Dios nos dio o nos hizo. Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. ¿San Juan qué? ¿Capítulo? 14, versículo 27. San Juan 27. San Juan 14. San Juan 14 Versículo 27. dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sí, ahí vemos la paz que nos da Cristo, ¿verdad? La paz de la salvación, la paz de haber sido reconciliado con Dios. ¿Sí? Romanos 5:1. Los romanos. Romanos 5:1. Romanos 5, 1. 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nos decían gracia y paz a vosotros, están hablando de todo esto, de la gracia que alcanzamos con Dios, ¿verdad? De que Dios su gracia nos alcanzó, que Dios tuvo gracia para con nosotros. O sea, que recordemos eso siempre, esa gracia y esa paz que trae esa misma gracia a nosotros. El resultado de la gracia de Dios nos trae paz, porque como dice Pablo, justificados pues por la fe. Si ya hemos sido justificados, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora Dios ya no es nuestro enemigo, ahora es nuestro Padre. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Dios está airado todo, en un salmo, ¿verdad? Dice que Dios está airado todos los días con el pecado, ¿verdad? Y que todo aquel que rechace a su hijo, ¿verdad? Que no crea en la verdad, no en un tiempo futuro, lo está hablando en un tiempo constante. Dice, la ira de Dios está sobre él. Entonces, nosotros podemos ver que entonces podemos nosotros tener paz, porque esa gracia nos ha reconciliado con Dios. Entonces yo puedo tener paz y puedo andar con paz en medio de cualquier situación, porque sé que si algo me pasa en este mundo, yo tengo un destino eterno en los cielos. Yo tengo un destino por toda la eternidad, de gozar toda la eternidad con Dios, y ese es el máximo regalo que Dios nos ofrece, una eternidad con Él, ¿verdad? ¿Dónde dices que dice eso? ¿En qué? Dios está irado con En un salmo. Sí, es un salmo. Dios está irado todos los días con el impío. Entonces, esta es la palabra que nos está diciendo. Nosotros tenemos que gozarnos en esa gracia y en esa paz que nos está dando el Señor. ¿Sí? Luego dice Juan, del que es y que era y que ha de venir. Fíjense, aquí es donde entramos en un detalle. Aquí, haciendo un análisis rápido, podríamos decir que se trata de Cristo.
que Cristo era en la eternidad pasada, vino y va a venir, ¿sí? Pero en realidad aquí no se está describiendo a Cristo, aquí se está describiendo al Padre, ¿sí? Y aquí es como decía Erendir hace un rato, ¿verdad? A veces tenemos que ir a los maestros y a los que se profundizan bastante para conocer más y que se nos abra más. Porque aquí la traducción, el que es y que era y que ha de venir, ¿verdad? En el original griego cambia un poquito de sentido. Y en realidad está diciendo el que es, que y era, no, el que no está, y era, el que es y era, y el que ha de venir en realidad está dando un sentido no de que va a regresar, sino un sentido de que nunca va a dejar de existir. Entonces en el original griego, por lo tanto está hablando de Dios el Padre, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un análisis, vamos a decir, primer saludo, Juan a las 7, iglesia, gracias y paz a vosotros, ¿de quién? Del que es, del que era y del que ha de venir. Y luego, ¿quién sigue? En el versículo 4, ¿quién sigue después? Y los 7, Apocalipsis 1:4. Y de los 7 espíritus de Dios. Entonces ahí está hablando del Espíritu Santo. Y luego el versículo 5, ¿qué dice? Y de Jesucristo, el testigo fiel. Así es. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, no puede ser que se esté refiriendo a Cristo en la primera cuando dice del que sí que era y que ha de venir, y después volviéndolo a poner dentro de la misma frase, dentro del mismo saludo. Entonces, y ahí es donde uno se tiene que profundizar, ¿verdad? Y entonces uno ve que al que se está refiriendo en un principio es realmente al Padre, ¿verdad? Realmente se está refiriendo al Padre. Digo, una lectura superficial nos podría llevar a que es Jesucristo. Inclusive hasta le podemos dar fuerza bíblica. Por ejemplo, aquí los puse, por ejemplo, si yo así rápido, porque aquí fue algo que Dios también me corrigió, y se los digo sinceramente al estar haciendo este estudio, yo creía que aquí hablaba de Cristo, pero al estar haciendo este estudio, estar estudiando y estar investigando, vi que era el Padre. Por ejemplo, yo dije, es que es el Hijo. ¿Por qué? Porque ha de venir. El Padre no va a venir, el que va a venir es Cristo. Entonces, yo respaldé Juan 14, 1, 2 y 3. Y yo le había puesto hacia la clase, Aquí muchos teólogos dicen que es el Padre, pero están mal, porque el que ha de venir es el Hijo. Pero ya cuando me fui a la cuestión con los exegetas que manejan ahí el griego y los títulos, empecé a ver este detalle y dije, Señor, estaba yo equivocado y estuve a punto de dar un error, ¿verdad? 2:3. El 14:2:3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces yo decía, con eso yo respaldo lo que yo creo. El que ha de venir, ahí está diciendo Jesús que va a regresar. Él es el que va a regresar. Luego puse Hechos 1:11, por ejemplo. Hechos 1:11. Hechos 1:11 11. dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Al cielo, ¿verdad? Fíjense cómo le podemos ir dando un sustento bíblico a algo que no lo tiene. Hebreos 13:8. ¿Hebreos es Sol? Es New. Está antes de Santiago. Hebreos. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Que dice, ahí está, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, pasado, presente y futuro. Sí.
Apocalipsis 1:8, por ejemplo, se los voy a leer, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que eras, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí sí se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero la frase del versículo 4 no se está refiriendo al Señor Jesucristo. Entonces ahí es donde nosotros podemos, repito, a veces con la mejor intención, equivocarnos, ¿verdad? Pero ahí es donde está nuestra responsabilidad de escarbar, ¿sí? De escudriñar la parte, ¿verdad? Y en sí lo que nos dice esta frase es nos está hablando de una eternidad. El que es y que era y que ha de venir del versículo 4 nos está hablando de una eternidad, de que ese Dios es eterno, de que ese Dios es atemporal, no le afecta el tiempo, ¿sí? Tal como lo dice en Éxodo 3, 14 y 15. ¿Éxodo qué? 3, 14, 15. 3, 14. 3, 14 y 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, Yo soy, ¿no? yo soy el que soy, ¿verdad? Yo soy exclusivo de Jehová. Ahora fíjense en algo. Aquí dice: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No dice el Dios que fue de Abraham, el Dios que fue de Isaac, el Dios que fue de Jacob. Está hablando el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob como un tiempo que presente, como si Abraham, Isaac y Jacob vivieran. Y Jesús mismo trae eso cuando los fariseos le preguntan sobre la resurrección, y les dice Jesús: Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. ¿Sí? Por eso se dice llamar el Dios de Abraham. No dice el Dios que una vez creyó Abraham y después murió, no. Dios lo llama como un tiempo presente siempre. ¿Sí? Porque para Él aún en ese sentido nosotros estamos vivos. Aunque partamos de este mundo, estamos con Él. Así es, estamos con Él. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver aquí cómo le damos. Ahora, ¿cómo respaldo que es el Padre? Bueno, y una es yéndonos al original griego, y el otro es que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. ¿Vemos? Sí, por favor. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ok, ahí si leyéramos todo el capítulo vas a ver que Juan vio un trono, ¿verdad? Donde hay ángeles y todo, y alguien ahí sentado, ¿verdad? Y los ángeles adorando a ese, y ahí dicen el que es, el que era y el que ha de venir, ¿sí? Pero si nosotros nos vamos al capítulo 5, nosotros vamos a ver que el Cordero, que es Cristo, toma el rollo de la mano del que está sentado en el trono. Entonces, el que está sentado en el trono no es el Cordero. Entonces, ¿quién está sentado en el trono? El Padre. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién se está refiriendo cuando dice el que era, el que es y el que ha de venir? Al Padre. Del versículo de Apocalipsis 4:8. Simbolizando lo que vimos en Juan 1:4, que no está hablando de que el Padre va a venir, sino está hablando de su eternidad, de que nunca va a dejar de existir, de que Él fue en el pasado, Él es en el presente y Él es en el futuro. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver así, ¿verdad? Dice después el versículo 4: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Sí? De los 7 espíritus, ahorita volvemos a decir que el 7 habla de plenitud, no que haya 7 espíritus, es un solo espíritu, es el Espíritu Santo, pero que es la plenitud de Él manifestándose en 7 cosas. El profeta Isaías, por ejemplo, nos muestra 7 perfecciones del Espíritu. Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3.
Child. Isaías es nuevo, ¿va? ¿O Sol? Es antiguo. Está Isaías. Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Isaías 11. 11, 2 2 y 3. y 3. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces vemos nosotros ahí, ¿verdad? Lo que dice, son 7 perfecciones. ¿Y qué dijo Jesús? También invocando al profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Entonces, reposar, estar, contener, meterse. Ese Espíritu de Jehová manifestándose en 7 perfecciones: espíritu de sabiduría, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor y entendimiento. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de 7, entonces hablamos de esa perfección del Espíritu. No que haya 7 espíritus, un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia. No, el mismo Isaías nos está diciendo: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, que se manifiesta como un espíritu de sabiduría, como un espíritu de inteligencia. O sea, es un solo espíritu, pero manifestándose en 7 cosas. Por eso cuando Juan en el Apocalipsis está hablando de los 7 espíritus, no está hablando que haya 7 espíritus, 7 espíritus santos, sino que está hablando de la perfección del espíritu, de la plenitud de ese espíritu, ¿verdad? O sea, las 7 cosas que representan. Sí. Y es que el 7 habla de plenitud. Por ejemplo, ahora vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 1 al 10. Zacarías está en el Sol. Casi de los últimos. Malaquías, Zacarías. ¿Zacarías 4 qué? 4 del 1 al 10. ¿Zacarías cuál? 4 del 1 al 10. Zacarías 4 del 1 Al 10. al 10. Dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia y gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Entonces ahí vemos que el número 7, Dios lo toma, como dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ¿verdad? Y luego dice: y estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Está hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo viene siendo como el poder ejecutivo de la divinidad, ¿sí? Que están delante de su trono. A los 7 espíritus que están delante de su trono, parece ser que el Espíritu Santo, dice aquí el autor, ocupa una posición, Samuel Pérez Milos, ocupa una posición administrativa en una capacidad judicial. En el Apocalipsis, el Espíritu Santo se revela como el Espíritu de juicio. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver esta salutación que dice Juan a las 7 iglesias.
que ahí cuando está hablando de las 7 iglesias, repetimos, habla de las iglesias contemporáneas, históricas, ¿verdad? Y a la vez nos manda un saludo a nosotros, que somos parte de esa iglesia, ¿sí? A las 7 iglesias que están en Asia, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros. Aunque en medio de las situaciones, como en el caso de Esmirna, que estaba sufriendo una persecución, ¿verdad? Que iba a sufrir una persecución despiadada, le dice gracia y paz a ti, ¿verdad? Porque aún en medio de las situaciones más fuertes, más duras, Dios va a estar ahí, consolándonos, fortaleciéndonos, como está pasando a nuestros hermanos ahorita que están en Medio Oriente, ¿verdad? Que están siendo degollados, muertos. Acaban de degollar a un japonés que fue a ayudar ahí a Medio Oriente, y se lo echaron en el Estado Islámico, ¿verdad? Fue con ayuda humanitaria y lo mataron. Entonces nosotros podemos ver que en medio de toda esta situación, la gracia y la paz del Señor estará con nosotros. Recordemos, por ejemplo, los romanos, qué rabia les daba cuando metían a los cristianos en el Coliseo romano y los veían morir alabando a Dios. Y eso los enojaba. Ellos querían verlos sufriendo, llorando, pidiendo clemencia, ¿verdad? Y no, los veían alabando a Dios muriendo, ¿verdad? Siendo devorados por los leones, mientras estaban siendo devorados, estaban alabando a Dios. Era algo impresionante, ¿pero por qué? Por la gracia y la paz que había. En la Inquisición, cuando quemaban a los cristianos en las hogueras como antorchas, ¿verdad? Dicen que los cristianos morían adorando a Dios con una paz tremenda. Y las gentes de la Inquisición se enojaban por ese detalle, pero morían con esa paz. Por eso es que el apóstol Juan decía diciendo, gracia y paz a ustedes. Para que entendamos que en medio de cualquier situación, la gracia del Señor y la paz del Señor nos va a ayudar. ¿Sí? Amén. Entonces, y luego viene el saludo trinitario, ¿verdad? Que ya lo vimos. El que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios, y después el versículo siguiente, y de Jesucristo. Entonces no solo es un saludo de Juan, una persona, también es un saludo de la Trinidad a la iglesia que somos nosotros. Y por eso debemos de nosotros dedicarle tiempo a este libro, porque no solo es un libro que nos manda un hombre, sino es un libro que la Trinidad nos manda un saludo a través de él, para que nosotros conozcamos, ¿verdad?, más sobre las cosas por venir. Amén. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. ¿Alguna pregunta, duda? Así. ¿Dudas, Francisco? ¿No? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Víctor? ¿No? ¿Eres? No, es que disculpo, pero no sobre el tema. Después te pregunto, por si alguien tiene dudas sobre el tema. Ok, ¿no? ¿Hay más dudas? ¿No? ¿Francisco, todo bien? Ok. Entonces, bueno, pues ya acabamos, vamos a orar.